Entonces, vamos a hablar con Emmanuel, ingeniero civil de 33 años, profesor de cálculo, como profesor de matemáticas avanzadas en el colegio New Horizons, investigador amateur desde el 2014, ha realizado una serie de publicaciones en geometría clásica en revistas internacionales que van desde el College Mathematics Journal, el Forum de Geometricorum en Estados Unidos, no sé si lo pronuncié bien, el MATINF en Rumania, Sangaku Journal of Mathematics en Bulgaria, por mencionar algunos. Emmanuel, bienvenido a nuestro programa y queremos saber de dónde sale Emmanuel José García, de dónde, cómo se apasiona por las matemáticas, de dónde, cómo te llegó esa afición, esa ficción a las matemáticas. Bien, gracias por la invitación. Para mí siempre es un motivo de felicidad hablar de matemáticas y sobre todo de creatividad matemática. Bueno, pues Emmanuel viene de una familia modesta. Mi papá es capitán retirado de la policía y mi mamá siempre fue ama de casa. O sea que no hay background matemático en mi familia de ningún tipo. Viví la mayor parte del tiempo en Santo Domingo, pero también viví un tiempo en El Ceibo. Yo duré 6 años allá y también hice el bachillerato allá. Estudio ingeniería civil, como usted mencionó, pero al final de la carrera me obsesioné con la geometría porque entré en contacto con un grupo de locos, de maniáticos matemáticos de Asia. Bien, entonces, al entrar en contacto, es una de las cosas buenas de la tecnología, porque acá no tenemos clubes matemáticos ni nada por el estilo, en donde se haga matemática, donde los muchachos se reúnan a resolver problemas. Entonces, la tecnología me permitió entrar en contacto con esos muchachos de Asia, de la India, de China, de Indonesia, Rusia, y ellos terminaron, bueno, contagiándome por esta ciencia. Yo terminé decantándome por la geometría porque, bueno, ellos me decían a mí que yo tenía como la vena de geómetra. Y bueno, seguí por ahí. La geometría euclidiana, ¿verdad? Geometría plana. Sí. Y estos países fomentan mucho en sus estudiantes el estudio de las matemáticas. De hecho, todo el mundo, cuando ve un matemático, ese chino, sí, matemático. Eso es algo que yo quiero que tú me digas. ¿Es importante el estudio de la matemática? O decir, y sobre todo en aplicaciones de la vida diaria, ¿no? Sí. Yo sé que sí, evidentemente, sobre todo ahora con el tema de la necesidad de ingenieros en tecnología y de que dominen programación y todo ese tipo de la tendencia que se está dando con el uso de la tecnología, la información, la comunicación, pero un poquito, a veces la gente ve estos temas como temas esotéricos y se pregunta, ¿es importante? ¿Tiene utilidad? Es tan importante que este programa no existiría si no fuera por las matemáticas, porque aquí en este micrófono hay muchísima ingeniería y todas las ingenierías usan cálculo, o sea, empezando por ahí. Entonces, la matemática no solamente es importante por la cantidad. Y la transmisión utiliza el espectro radioeléctrico, que sí, es un plano espacial, ¿no? Y transformaciones de Fourier se usan también. Transformaciones de Fourier se usan en la radio, perdón. Sí, sí. Pero no solamente eso. A ver, si yo empezara a mencionar aplicaciones de las matemáticas, acá no terminaría en una semana. O sea, probablemente dure un mes mencionando, por empezar. Pero aparte hay un atractivo en las matemáticas que tiene que ver con lo artístico. O sea, hay teoremas que son tan impresionantes que yo, que soy agnóstico, o sea, los momentos en que yo más cerca estoy de creer que hay un ser divino es cuando yo veo esos teoremas, ¿ok? Y cuando leo la demostración. Porque se supone que estas demostraciones deben de producirte un cosquilleo en el corazón. Pero, aparte de eso, a ver, ustedes son abogados. Cuando tú ves cosas como el número phi y la secuencia Exactamente, exactamente. Y son, la verdad que eso es inexplicable. ¿Es así? Sí, sí. Ahí está Dios. Sí. En las matemáticas. Había un filósofo que decía que Dios está en las matemáticas. Y que es un matemático también. Que es el primer matemático, en realidad. Entonces, pero fuera de ahí, ustedes son abogados, me dijeron. Bueno, ellos dos, sí. Yo soy ingeniero de sistemas y además arquitecto. Bueno, pues algunos de mis estudiantes me dicen... Es el que mejor te entiende de nosotros. Sí, está emocionado. Algunos de mis estudiantes, yo enseño matemáticas avanzadas, yo trabajo con un grupo de estudiantes élite en el New Horizons. Bueno, ese grupo, yo tengo asiáticos, tengo estudiantes de todo el mundo.
Y una de las cosas que me dicen, bueno, algunos de los estudiantes que tienen menos inclinación a las matemáticas es que, profe, yo voy a estudiar Derecho porque yo no quiero saber de esto, de las matemáticas. Graso error. Y ellos se ruedan de la risa cuando yo les muestro una foto de un libro que dice Lógica para juristas. Sí. Y yo enseño lógica. Cálculo. Yo lo tengo. Hay uno que dice cálculo. Entonces, Constitutional Calculus. bueno, ustedes les enseñan. Yo tengo una... Mire, señores, la matemática entra en todo. Hay unos ejercicios de ponderación. Claro, Que cuando hay un choque de derechos fundamentales, claro. por ejemplo, el derecho a la propiedad versus el derecho a la protección del medio ambiente. Y eso es un ejercicio eminentemente matemático para darle peso Lógica matemática. a un derecho sobre otro. Utilizando es decir, operadores lógicos, operadores Claro. deónticos. claro, O sea, todo eso el se utiliza en derecho colectivo al medio ambiente, en la medida que es la suma del interés de todos nosotros, debe tener mayor peso con el derecho a la propiedad, que es un derecho eminentemente individual. Entonces ahí se generan, hay libros, Claro. bueno, Ferrajoli tiene el Robert libro Alexis. número 3 el De tomo Principia 3 de Principia Juris. de Principia Juris. de Principia Juris es una 600 páginas de problemas. Sí. Problemas A ver, matemáticos. pero lo que quería, no quiero dejar de mencionar esto. Los abogados, los comunicadores, se beneficiarían mucho de por lo menos una parte de las matemáticas que es la lógica. Porque nosotros, no sé lo que ustedes piensen, pero recientemente estuvo aquí el argentino Agustín Laje. Y yo, que fui espectador, yo sentí, no sé ustedes, pero que en la mayoría de los casos, él trapeó el piso con todos. Con lógica. Así fue. Y yo, a ver, Usando la lógica. hay 3 razones por las que yo considero que eso Neurociencia. sucedió. A ver, 3 razones. Primero, probablemente nadie sabe más que él sobre el tema que él está hablando. O sea, sobre el tema que él estaba hablando. Porque O sea, debe, él ¿verdad? ha leído más de 100 citas, según lo que él dijo. 2, o sea, el tipo es un comunicador excepcional. Y 3, sabe de lógica. ¿Cómo sabemos eso? Porque en varias ocasiones él decía, bueno, tú estás incurriendo en una falacia ad populum, tú estás haciendo una generalización indebida, tú estás haciendo una falsa asociación, tú estás, Exactamente. por ejemplo, incurriendo en la falacia de post hoc, que es una eso falacia... Eso es la técnica una de analogía. de Schopenhauer, la erística. La técnica de Exacto, discusión. pero que estas falacias que son errores Pero en la matemática, argumentación, ¿verdad? Todo que es algo que se aprende en matemáticas a hacer. Sí. A ver, en matemáticas aprendemos a argumentar, a probar nuestro punto de vista. Sí. Hay errores que se pueden cometer, como por ejemplo argumentar circularmente. O por ejemplo petición de principio, que a lo mejor ustedes lo han escuchado. Que se pueden evitar si tú tuvieras una buena formación en matemática. O sea, que los comunicadores se pueden beneficiar de saber un poquito de matemática. Eso es Bien. así. El O sea, que no es cerebro- solamente, perdóname, no es Sí. solamente las aplicaciones, es también que te puede ayudar a tomar buenas decisiones. O sea, que nosotros vamos a tener un país más racional. En un país más racional vamos a tener menos accidentes de lo que- tránsito, menos feminicidios. En el derecho, lo que la primera cosa que te enseñan en lógica es no hay argumento correcto ni incorrecto, es lógicamente válido o inválido. Exacto. Yo siempre le he dicho a mis amigos, y por eso es la Sí. gran preocupación cuando uno ve las pruebas de PISA sobre los niveles de las puntuaciones que obtenemos, sobre todo en matemáticas, que es en una época, creo que todavía de las más bajas del continente. Yo le decía a mis amigos siempre, desde la universidad, miren señores, no hay que saber de todo, lo que hay que saber es pensar. Porque en la medida en que tú tienes un pensamiento lógico, tú puedes interpretar. Llega a lo- Sin las Completamente. Llegar a matemáticas, conclusiones. sin las matemáticas Completamente es de acuerdo. imposible aprender Claro. a pensar, Eso es así. porque el cerebro es un músculo que se entrena y el entrenamiento matemático es básico para pensar de manera lineal y progresiva, pues si no da vuelta y te quedas ahí. El entrenamiento que produce el estudio de las matemáticas es lo que te produce la capacidad de manejar variables, manejar multivariables. Aquí siempre decimos en el programa que los dominicanos no podemos manejar más de 3 variables. Cuando se pasan de 3 cae el variables sistema. nos enchivamos y se enchiva todo el mundo con más Se de cae el 3. sistema con Se 3 cae. variables. Entonces, la capacidad de producir pensamiento complejo no la tenemos porque no estudiamos matemáticas. Ahora, mi pregunta para que tú abundes en eso, ¿por qué tú
crees, a qué tú Eso es lo mismo atribuyes, que yo le iba a preguntar. a qué tú atribuyes esa deficiencia en las matemáticas de los estudiantes, con casos excepcionales como el equipo de Olimpiadas Matemáticas que obtiene buenísimos lugares fuera del país? ¿A qué tú crees que se atribuye? Bien, es una pregunta compleja porque yo creo que es multifactorial esto. Pero una de las razones que te puedo decir es que los jóvenes de hoy, los adolescentes, no están mirando a los profesionales de las matemáticas, a los ingenieros, lo que a ellos les llega, lo que están haciendo, por ejemplo, los embuceros, y ellos ven el éxito, y es muy difícil que ellos quieran ser matemáticos. Porque, a ver, si tú en tu escuela ves al profesor que llega en un motorcito, y cuando vas a la computadora ves a Rochi que tiene 5 vehículos de alta gama, entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? Sí, ese Entonces, es el modelo Yo a tengo un seguir. amigo, yo tengo un colega de Santiago que me dijo un día, estaba estudiando, yo estaba estudiando economía el primer semestre, me fue mal, y fui al parqueo de la universidad, le pedí a Dios una señal, y vi que llegó el profesor en una pasola y llegó un abogado en un BMW. Ahí está la señal, me cambié para derecho. entonces yo pienso que este tipo de cosas influyen. Yo creo que los jóvenes de hoy no están apuntando, aunque tengan talento, aunque muchos de ellos puedan tener talento, no les interesa porque no es algo que va a mejorar su vida, muchos de ellos. ¿Tú no crees que el entorno influye bastante? Porque por los padres, los amigos, o sea, el entorno también no te ayuda, o sea, Es definitivo. no te empuja hacia las matemáticas. Al Exacto. contrario, te empuja. Sobre todo en nuestra sociedad. Ujú. Sí, en donde se le ha dado a los promotores de los antivalores, o sea, se le han abierto las puertas, incluso de parte del gobierno, que se hace eco de estas Sí. cosas. O sea, yo veo ¿A quiénes como, usan por de ejemplo, propaganda? se aplaude, ¿verdad? Gente que exalta a delincuentes, que los pone en un pedestal. Sí. O sea, hay canciones que tú la oyes y tú lo que quieres es ser un delincuente luego de oír esa canción. O sea, porque se exalta la figura del delincuente. Hay gente que se siente orgullosa de eso. Yo vi hace unos meses el presidente de la República felicitó a un cantante que enseñó las nalgas en el Madison Square Garden, en un concierto. Lo felicitó. O sea, así tampoco. O sea, yo creo que ¿Cómo es? Scone Vaina, ¿cómo es? Cherry Scum. Cherry Scone. Entonces, Sí, esto es lo que le llega. felicitado por el A ver, presidente esto de es la lo, República. esto es lo que le llega a la mayoría de los jóvenes dominicanos. Sí. Ahora eso es mercado. Ahora bien, instituciones que motiven al desarrollo y al estudio de las matemáticas en el país, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas instituciones, si las hay? ¿O nos faltan? A ver, yo no conozco instituciones que motiven. Había un club que tenía Jaime Aristi Escuder. Ah, sí, sí, sí. Ah, El sí, el de gimnasio. matemáticas. La Fundación para la Exacto. Base de la Matemática. ¿qué se llama? Tenía Exactamente. un gimnasio matemático. Magnacio. Magnacio. Sí, él Gimnasio. tenía un club de matemáticas, pero no sé cómo ha quedado todo eso. Eso es vital, el estudio. Ahora, Pero él esa tenía para que no se quede detrás el asunto de la diferencia que hay en el sector privado y el sector público. Porque la mayoría de esas pruebas PISA hay un gran componente de sector público, de las escuelas y eso. Mientras que las escuelas del sector privado tienen otros niveles. Es un y promedio, compiten la fuera. prueba la corren en el sistema educativo completo. Lo que pasa es que el peso que tiene el sector público Es mayor que el privado. evidentemente. Y también hay muchas deficiencias en el sector privado, no hay dudas. Exactamente. Porque para tú tener una buena educación, o sea, lo primero que tiene que tener buenos profesores. Exacto. Entonces el primer problema viene en el docente. La mayoría de la animadversión a la matemática de muchos dominicanos, yo estoy seguro que tienen su origen en quien le enseñó matemática. Yo también. Pero fíjate, tú mencionas algo importante, o sea, sobre los profesores. Yo pienso que acá nosotros tenemos que importar profesores, principalmente de Asia, aunque ellos tengan que tomar un curso intensivo de español. O sea, ver la manera en que eso se hace. A ver, los logros que yo he tenido en el área a la que me he dedicado es fruto de las interacciones que yo tuve con ellos. O sea, de la forma en que yo aprendí a generalizar, a crear matemática
Entonces, ese tipo de cosas no la vas a ver en las escuelas dominicanas. Bien, Pero entonces, imagínate. a ver, nosotros somos cerrados a que vengan profesores de fuera. Siempre dice, aquí hay talento. A ver, yo no dudo que haya talento, pero preparación probablemente no. Porque Claro. no hay conocimiento. Bien, Talento sí, Disciplina. conocimiento entonces, no. por ejemplo, Estados Unidos, ustedes se fijan que no es así. Muchas universidades, el Silicon Valley está lleno de extranjeros, de asiáticos. Claro. O sea, nadie se dice, bueno, ¿por qué no hay más americanos en Silicon Valley? ¿Por qué, por ejemplo, en las universidades? De hecho, hay algo que se llama la visa de genio en Estados Unidos. Yo no recuerdo muy bien cómo que se llama. H1, A1, yo no sé cómo. Pero es eso, nosotros debemos abrirnos a la importación de talento extranjero. Que una vez teníamos muchos cubanos que estaban llegando al país, porque los cubanos a su vez se adiestraban en Rusia y llegaban a Cuba y después emigraban a República Dominicana, pero ya eso ha cambiado, ya se ha detenido esa afluencia de cubanos al país en la educación. Y hasta los por lo menos. venezolanos que tienen un nivel educativo en general claro. superior al promedio dominicano. Venezuela gastaba el 6% del PIB en educación, e incluía la educación universitaria. O sea que no eran, y eran centros, los centros universitarios, Universidad Andrés Bello, por ejemplo, era una de las mejores universidades de Latinoamérica, antes de la debacle, ¿no? Pero yo encuentro, y volviendo al tema de la enseñanza, las matemáticas, nosotros, que somos un poquito mayorcitos que tú, estudiamos con los mismos libros de matemáticas que estudiaron nuestros padres. O sea, la famosa álgebra de Baldor. Y eso, yo encuentro que nuestra generación, parte de la animadversión en la matemática proviene de ahí mismo, porque es inconcebible que yo estudie con el mismo libro que estudió mi mamá. O sea, No había eso cambiado actualmente nada. es inconcebible. Los libros de mis hijos, yo los veo, son totalmente diferentes a lo que eran los míos. Entonces, hubo como una especie Transición. de letargo en la enseñanza matemática, que parece que ya haberse roto, ¿no?, en las generaciones posteriores. Yo creo que de ahí viene una gran parte de la animadversión de la generación nuestra hacia estos. ¿Qué tú piensas de ese esquema con el que se estudiaba matemáticas y cálculo en esa época versus el que se está enseñando ahora? Pues yo pienso, a ver, los teoremas no cambian. Esa es una de las cosas que son Son los métodos. una de las cosas buenas de las matemáticas. O sea, lo que se probó hace 1000 años va a ser cierto hasta que se acabe la humanidad. Lo que sí puede cambiar son los enfoques, la manera en que se enseña las matemáticas. Eso es. Que a lo mejor antes era muy rígida, que el profesor no se preocupaba porque el estudiante sea visual, sea auditivo, Sí, ¿no? sea Y ahora hay más medios dinámico. computacionales No, que lógico. que te ponen a visualizar y te Las hacen herramientas más, disponibles ahora son... Claro. más digerible los teoremas, la geometría, los cálculos, las gráficas. No, y el Ahora tú acceso tienes a información herramientas. de soporte para la enseñanza ahora realmente es incomparable. Es decir, tú puedes Las herramientas. coger una charla con el matemático más importante del mundo viéndolo por YouTube. Exactamente. Pero no lo hacemos, Exactamente. pero no la utilizamos No. porque debiéramos estar haciendo eso. Ujú. Eso es importante. Fíjate, las escuelas privadas, principalmente de donde yo vengo, desde New Horizons, ellos le dan importancia al debate, que es otra de las debilidades del sector público. Se debate, los estudiantes debaten, por ejemplo, en las escuelas. Hay concursos de debate. Eso es No. importantísimo. Muy limitado. Está eso. ¿Entiendes? Ahí hay una A diferencia. un nivel de Importantísimo. instituciones educativas muy... Por eso es que las discusiones en este país no llegan a ninguna parte. Sí. Porque no hay Completamente una de acuerdo. lógica y una Las discusiones metodología de aquí debate. las discusiones aquí duran 45 segundos. 45 Y segundos. son de 3 variables nada más. Sí, claro, 45 segundos. Después yo puse mi punto, era el de él y viene un insulto. Sí. No, y después te descalifica cuando se le acaban los argumentos. Así Te es, así descalifican es. de ahí. Eso es interesante. Vamos a ir a la pausa y después volvemos y vamos a volver con los logros de Manuel García y cómo el aporte que hizo a una generalización de una fórmula de Newton. ¿Verdad? Correcto. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
¿Te van a enviar unos chelitos y no tienes cuenta? Con tu efectivo Banreservas es así de simple. Solo utilizando un código. Dile a tu gente que te envíe tu efectivo desde donde esté a través de tu app Banreservas o desde tu banco. No requiere que tengas cuenta. Retíralo como una remesa en cualquier cajero automático Banreservas o subagente cerca sin necesidad de tarjeta. Tu efectivo Banreservas, la forma más cómoda de enviar y retirar tu dinero. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tempranito cuando me levanto, el sol me alumbra en la mañana, me tomo mi café del campo, con cristal de caña es natural, de caña al 100%, la prefieren en la ciudad y en el campo también. Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país. Escuchas el fin de semana de la más interactiva. Sol 106.5. La más interactiva. Estamos de vuelta aquí en su programa Paneo Semanal y estamos conversando con Emmanuel García, matemático, geómetra de dominicano. Hablemos de Newton. Vamos a hablar de Newton porque queremos saber y que él nos explique en la medida de lo posible en qué consistió ese avance que ha sido referenciado en universidades de alto nivel en Brasil, en Estonia. Bueno, todavía está en vías de publicación, pero la base que dio lugar a la generalización fue publicada en Rumanía, en la revista Matin. Matin, sí. Yo la vi. Explícale a nuestros oyentes en qué consistió esa forma de enfocar una fórmula matemática, una generalización. ¿En qué consiste la fórmula? Exacto, porque es una generalización. Hay muchas fórmulas para cada problema y él lo que hizo fue una generalización de con una sola fórmula aplicarla a diferentes escenarios, cambiando las variables, para que aplique a varios escenarios. Explícanos eso y cómo tú diste con esa generalización que hasta el momento no se había visto en el mundo, que nadie lo había hecho. Perfecto. Yo, a principio de la pandemia, estaba enseñando una técnica en matemática que se llama reducción al absurdo, que probablemente ustedes la habrán escuchado. Reducción al absurdo. Y yo intenté demostrar el teorema de Pitágoras usando esta técnica. Sí. Bien, haciendo esto yo descubrí... ¿Qué consiste en qué? Acuérdate que no todos somos matemáticos. Aunque tú lo consideres absurdo, no sabemos. Bueno, la técnica de reducción al absurdo consiste en que, por ejemplo, tú tienes una tesis, yo asumo tu tesis y llego a una contradicción. Sí. Entonces eso demuestra que lo tuyo está falso, porque no es tesis. Por lo menos en matemática es un sistema coherente, o sea, una verdad no se contradice con otra. No. Sí, entonces si yo asumo como los falsacionistas de Popper. No, a través de por ahí no. Pero no tiene que ver con eso. Okay. Lo que quiero decir es que es una técnica desde Euclides que se ha utilizado y que consiste en tú asumir tu tesis y llegar a una contradicción. Esto puede ser a veces fácil, puede ser a veces muy difícil. Que si a través de variaciones tú puedes lograr una contradicción de esa forma. Entonces, cuando tú llegas a una contradicción, eso significa que lo que tú asumiste está mal y que es todo lo contrario. Bien. Falsable. Entonces, yo intenté demostrar el teorema de Pitágoras usando esta técnica, o sea, tratando de descubrir una forma original. Entonces, lo que hice fue que descubrí dos fórmulas, dos identidades trigonométricas. Cuando investigué, eran ya conocidas. Las generalicé, también eran conocidas. Generalicé mi generalización y esa ya no era conocida. Entonces, páralo. A ver. Espérate. Voy a beber agua porque tú estás hablando. Bueno, un derrame. Sí, José está rojo. Voy colorado. Dime me quedé en la generalización. Vamos. Sí. Dale. ¿Qué es eso? ¿Qué es generalizar? Para que la gente entienda. Yo al final quiero explicar esto, pero quiero explicar cómo fue que yo di con... Porque él habla de identidades y nosotros oímos en el mundo normal... Sí, ecuaciones. Fórmula o ecuaciones. Sí, hay gente que tú dices identidades, imagina cédula. Sí. No, es una fórmula. De una fórmula. Es otra forma de llamar. Okay, sí. Entonces, trato de desarrollar estas fórmulas que descubrí intentando demostrar de una forma original el teorema de Pitágoras. Y resulta que descubro algo interesante.
Y es que estas fórmulas tienen un aspecto central, un aspecto troncal en las matemáticas, que quiere decir que muchas de las otras fórmulas conocidas ya se pueden derivar de ellas. Okay. Entonces yo empiezo a demostrar, a derivar muchos teoremas ya conocidos usándolas. Y bueno, publico el artículo en Rumanía y sigo tratando de demostrar teoremas a partir de ellas. Y en una se me ocurre... ¿Por qué en Rumanía? O sea, ¿cómo? Déjame, ¿puedo terminar acá esta parte? Sí, claro. A ver, Sí, por supuesto. se publica e intento en un momento derivar la fórmula de Newton, que, bueno, es conocida como fórmula de Mollweide, un alemán, un astrónomo alemán. Okay. En la medida que la han ido modificando, toma el nombre del matemático que la modificó. Exacto, pero el primero que la descubrió fue Newton. Sí. Entonces, en una se me ocurre aplicar las fórmulas a la de Newton y terminé generalizándola a un cuadrilátero cíclico. Es decir, es un cuadrilátero cuyos vértices están en un círculo. Entonces, que es un caso del triángulo. O sea, exacto. ¿Por qué es uno de los lados es un triángulo? La cuadratura. ¿Por qué es una generalización? La fórmula de Newton se usaba para tú verificar, cuando tú resolvías un triángulo, encontrabas los tres ángulos y los tres lados, la longitud. Entonces tú querías verificar que tus soluciones eran correctas. Usabas la fórmula de Newton porque vincula los tres lados con los tres ángulos. Bien. O sea, eso funcionaba para un triángulo. Pero mi fórmula hace lo mismo que hacía la fórmula de Newton, pero en un cuadrilátero. Es decir, los cuatro lados, si tú resuelves un cuadrilátero, tú tienes los cuatro lados, los cuatro ángulos y el ángulo que forman las diagonales de ese cuadrilátero. Entonces, todos esos elementos están en mi fórmula. Cuando tú haces en un cuadrilátero, uno de los lados se desvanece, se hace cero, se convierte en un triángulo. Mi fórmula termina convirtiéndose en la de Newton al hacer eso. Exacto. Entonces, es una generalización que no era obvia. Estamos hablando de 315 años después. Hay muchas relaciones que cohabitan con estos teoremas que fueron generalizados en el siglo XVII, siglo XVIII. ¿Por qué sobrevivió a tantas mentes brillantes esta fórmula? ¿Por qué viene a descubrirse 315 años después y en República Dominicana? Entonces, para mí esto es... A mí me van a acribillar, quizá, pero más trascendente que la entrada de David Ortiz al Salón de la Fama. Porque los países, en realidad, los países que han crecido, ha sido sobre la base de la inteligencia, la creatividad y la imaginación, no sobre la fuerza bruta. Y no quiero desmeritar el trabajo excelente que ha hecho David Ortiz. Yo era más fan de Sammy Sosa. No se nota, pero creo que aquí hace falta eso, que se valoren las proezas intelectuales por encima de la fuerza bruta. Sí, así es. Sin esos avances no es posible los viajes estelares, los viajes a la luna. Mira cómo hay una dominicana o de origen dominicano. Sí, Carly. Nació Hernández, aquí. Nació aquí, se fue joven al Bronx. Pues en el equipo del telescopio James Webb, programando, haciendo las programaciones del telescopio, es decir, que es pura matemática, ¿no? Completamente, sobre todo cuando se llegó a la luna, fue a base de cálculos geométricos y matemáticos. No había otra manera. ¿Y cómo llegó el viaje del telescopio al punto específico donde tiene, al campo magnético específico donde no... el punto de equilibrio. Más un cálculo. Punto de Lagrange. O sea, los satélites se ubican en una zona que es la que se considera de mayor estabilidad. Porque, a ver, la Tierra, tú lanzas un satélite, tanto la Tierra, la Luna, el Sol y los otros astros influyen, la gravedad interacciona con este satélite. Entonces, un matemático, Lagrange, determinó, o sea, cuál es la posición que debe ocupar este satélite para que esas interacciones no interfieran con... No interfieran con la trayectoria, con el funcionamiento. Y se use menos combustible. Con la influencia de los demás astros, del Sol, la Tierra, la Luna. Pero eso es cálculo matemático y geométrico. Ahora bien, yo creo que tú me menciones los matemáticos que han trabajado en ese mismo campo y que han sido famosos, le han dado nombre de matemáticas. Y le han dado nombre a esas fórmulas, a esas identidades. Hay un alemán famoso. Bueno, sí, un alemán que hizo prácticamente lo que yo hice, pero con otras fórmulas, fue Breitschneider. A través de derivadas. Breitschneider.
Que lo Rich hizo Schneider. llegando por otro sitio a la misma. Sí, hay una fórmula que se conoce como la fórmula de Herón, que es para calcular el área de un triángulo, ¿verdad? Conociendo los tres lados. Hay un indio que generalizó esa fórmula para un cuadrilátero, lo que yo hice. Y Brett Schneider la generaliza para un cuadrilátero cualquiera. ¿Y cómo tú logras el reconocimiento o la validación de la comunidad científica matemática internacional con relación a este descubrimiento o a esta aplicación? Exacto, yo estoy en el proceso. Yo contacté... El peer review. Pero ¿cuál es el proceso y cómo termina eso? Bueno, lo primero es tú envías tu trabajo, tú haces tu manuscrito, Sí. envías a la revista, ellos siempre tienen lo que debe incluir el manuscrito, cómo deben de ir las referencias, etc. Y bueno, ellos envían el trabajo a los expertos que considere el editor. Si los expertos validan tres cosas, a ver, vamos a ver. Primero, que realmente generalice a Newton, que la demostración sea correcta y que sea realmente nuevo. Si pasa esa prueba de fuego, ya es casi seguro que se va a publicar. Exacto. Ya lo otro son cosas menores e irrelevantes, como por ejemplo las correcciones en la gramática, cómo se debe, por ejemplo, entonces, poner las referencias. Una vez publicado, ¿cuál es el próximo paso? Una vez publicado ya terminamos, o sea, claro, ya pasamos a la historia. historia. Está en proceso de que esos, digamos, científicos, ¿no? Matemáticos, validen que realmente tu trabajo es novedoso. Ya yo cuento con la opinión de los que yo considero los dos mayores expertos sobre el tema, que es el doctor Carjanto, de la Universidad de Sun Yung Wan, que está posicionada en 242, cuando, por ejemplo, en la República Dominicana la Pucamaima está en 4,000 y pico por ahí. Entonces, sí, bueno, él es un matemático a carta cabal, con un PhD, con más de 40 publicaciones alrededor del mundo, y bueno, él ha escrito sobre el tema, que es una de las cosas que lo hace a él la persona idónea para validar mi trabajo. Yo se lo envío a él me dice, no, esto definitivamente hay que publicarlo en una revista de alto impacto. Me recomendó una y me dijo, mira, cualquier cosa, tú me dices que yo estoy aquí disponible. El otro autor es el doctor Wu. Entonces, ¿tú te acercaste ya a esa revista que te recomendó? Claro que sí, yo estoy en proceso de, transcribiendo el artículo, porque yo lo tengo escrito en mi blog. Entonces, ya lo que me falta sería pasarlo al paper y adaptarlo. Ok. Bien, pero ya yo estoy trabajando en la elaboración de la... ¿Tú entiendes más o menos cuándo tú podemos ya decir que tenemos una publicación top y ya reconocido internacionalmente? Bien, lo bueno de esto es que ya mi trabajo pasó a la prueba de fuego. Okay. Ya se sabe que la demostración es correcta. Ya se sabe que real y efectivamente generaliza a Newton y que es nueva. Que nadie la había hecho. Entonces ya lo único es escribir el artículo, enviarlo, si ellos hacen correcciones en la gramática, lo que sea, hacerla. Pero la publicación se puede tomar 2 años. Puede tomarse de 1 a 2 años. Estamos hablando de 315 años versus 2 que faltan para que tú... Exacto. A mí recientemente me publicaron una variante del teorema del globo ocular, o Eyeball Theorem, que fue descubierto por un profesor de Harvard. O sea, yo descubrí una variante y eso se publicó recientemente, el mes pasado, en la College Mathematics Journal. Bien, o sea, 2 años yo estuve esperando por esa publicación. Sí, pero mira, o sea, que el único no es el de Newton, sino que ya tú tienes una... No, yo estoy en esto desde el 2014. Yo, si tú googleas, Emmanuel, Círculos de Arquímedes, yo empecé con los Círculos de Arquímedes. En América Latina yo soy el que tiene la colección más grande de Círculos de Arquímedes. Yo googleé hace poco y en Brasil han hecho trabajo sobre mis círculos, sobre la colección que yo publiqué. Muy bien. Pero bueno. No, yo lo busqué en Rumania, en esa publicación de la Universidad de Rumania. Bueno, el primer artículo que aparece en esa publicación es el de Manuel García. Y es bueno, Eliseo, excusa porque te interrumpa, pues realmente el deseo de traer a Manuel era realmente demostrarle a la audiencia y reconocer además
que somos más que lo que tradicionalmente... Una preguntita. Y tenemos en niveles muy elevados de la ciencia, en este caso la matemática, a gente que está destacando y descollando. Manuel, ¿tú comes plátano? Sí. Entonces, ven que el plátano no pone bruto. Señores, con esta... Se cayó el mito, gracias a ustedes. Manuel, gracias por venir y de verdad, en nombre de todos los integrantes de este programa, te felicitamos. Decimos que las puertas están abiertas. Por nosotros nos gusta difundir este tipo de cosas. De mostrar otra cara de que sí se puede y de que nosotros sí tenemos talento y conocimiento en el mundo científico. Y así que agradecer también a nuestros teleoyentes su sintonía y esperarlos con el favor de Dios el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo